hacer que la gente que ya fue afectada, que logró superar, también se siga sintiendo parte de esta sociedad y no se sienta expulsada, marginada y discriminada. Ahora, ¿algún esfuerzo están haciendo ya de manera focalizada algunos alcaldes municipales? Vemos, por ejemplo, San Miguel, vemos Soyapango, que son de los más populosos, de los que están más infectados, según esos datos que proporciona el Ministerio de Salud. Incluso algunos que no tienen muchos contagios, pero de manera preventiva, como San José Villanueva, ya están haciendo acciones, incluso utilizando tecnología, tiene que ver con GPS, que tiene que ver con esa focalización de la que hablas. Pero la Presidencia de la República sigue insistiendo en que eso no es efectivo, que lo único que se necesita es una cuarentena total. Yo creo que allí es donde nosotros señalamos, Luis, que hay una manipulación con fines políticos, ¿verdad? Ya pues hemos visto lo que ha sucedido o lo que sucedió durante el confinamiento que duró, creo yo que 90 días, ¿verdad? El confinamiento más estricto que tuvimos. Ha sido uno de los más largos que se ha aplicado a nivel mundial. Y lo que ha sucedido, lo que hemos estado viendo que sale a la luz a partir de que empieza la apertura y el regreso gradual a las actividades económicas, es que ese confinamiento absoluto y haber decretado un estado de emergencia, para lo que sirvió realmente es para que el gobierno haga uso de los recursos escasos, que por sí son ya escasos, los recursos públicos, que haga un uso discrecional y que amparado en que hay una emergencia, obvia hacer una serie de procedimientos que lleven a garantizar el buen uso de los recursos. Y entonces lo que estamos viendo es que el reparto del dinero público se ha hecho en empresas de familiares de los ministros, de las ministras, ¿verdad? Que en nada abona, dijéramos, a lograr que la pandemia se contenga, y que lo que realmente está sucediendo es que entonces hemos abierto la puerta de par en par a otro virus que nos afecta históricamente en el país, que es el virus de la corrupción, y atrás de ese virus de la corrupción viene el nepotismo. Entonces son problemas crónicos que siguen afectando al país y que el gobierno, en lugar de cumplir las ofertas que hizo cuando andaba en campaña, ¿verdad?, de superar estos problemas crónicos históricos del país, pues lo único que está haciendo es profundizándolos, replicándolos de forma bastante ofensiva, porque pues la gente esperaba, ¿verdad?, que las cosas cambiaran, y en lugar de cambiar, pues vemos que hemos retrocedido muchas veces a cómo se hacían las cosas en épocas mucho más allá después de la firma de los acuerdos de paz, cómo se hacían las cosas cuando aquí quienes gobernaban y quienes decidían eran los militares, y si tú querías estar bien en este país tenías que estar bien con los militares. Entonces ahora, si tú quieres estar bien en este país, tenés que estar bien pues con el nuevo partido y con los gobernantes de turno. Entonces es lamentable, ¿verdad? Y por eso a nosotros nos parece, el gobierno insiste en el confinamiento absoluto, el confinamiento definitivo. No ofrece ningún plan, no ofrece ninguna estrategia, no ofrece cómo va a manejar realmente los casos, ¿verdad? Otro de las malas decisiones que hizo el gobierno fue esos famosos centros de contención, que no contuvieron nada, que realmente se convirtieron en centros de contagio y de diseminación del virus, por la forma inadecuada en que fueron manejados, y lo denunció la gente en su momento, la gente que le tocó pasar por esos lugares, y es una de las cosas que le genera, dijéramos, muchos señalamientos negativos a la gestión gubernamental, cómo funcionaron esos centros de confinamiento. Entonces nosotros celebramos, Luis, el accionar de las alcaldías, que ya ante la ignorancia de lo que el gobierno está decidiendo, ante la falta de acciones concretas, claras y efectivas, pues deciden, haciendo uso de la capacidad que les otorga el Código Municipal, ¿verdad? Deciden entonces empezar a implementar medidas de lo que se ha dado en llamar
confinamiento epidemiológico pues inteligente, ¿verdad? De realmente focalizar casos, atender, aislar y buscar identificar los casos tempranamente para aislarlos tempranamente. Si tú aíslas a los infectados, a las personas contagiadas en 2-3 días de que presentan las dificultades, es mucho más factible que logres contener el virus que si lo aíslas hasta que ya está grave, que se presenta a los centros de atención de salud ya en estado crítico, y hasta entonces te pones a investigar con quiénes tuvo contacto, quiénes más podrían estar en riesgo. Entonces esas son las cosas que nosotros consideramos que es importante hacer, y en efecto ya hay por lo menos 5 o 6 alcaldías que han empezado a trabajar con estos criterios. Ahora, otro elemento importante es atender lo que dicen los expertos, lo que dicen los estudiosos, los académicos, pero ha habido un total desprecio a cualquier tipo de propuesta que llega, cualquier tipo de propuesta que nace en otro ámbito, ya sea asamblea legislativa, ya sea colegio médico, ya sea asociaciones de profesionales. Es decir, todo lo que nace en otros ámbitos, en otros sectores, no es tomado en cuenta por el gobierno. Debo entender que este fenómeno que estamos viviendo no tiene una respuesta unilateral, debe ser una respuesta integral, Roxana. En efecto, debe ser una respuesta, primero, que responda a la realidad de cada zona, ¿verdad? Por eso nosotros insistimos en los cercos epidemiológicos inteligentes, en focalizar, en trabajar de acuerdo a las diferentes zonas en las que se está dando problemática. El Salvador es un país pequeño, sí, pero la gente no tiene la misma forma de comportarse en San Miguel de cómo se comportan en San Martín, por decir algo, ¿verdad? Hay diferencias, entonces hay que atender esas pequeñas diferencias. Pero sí, de verdad es lamentable que todo lo que no surja del equipo estratégico de gobierno, vamos a llamarle así, o del equipo del grupo de toma de decisiones, lo que el gobierno llama el gabinete de salud ampliado, ¿verdad? Cualquier idea que no surja de allí, pues es rechazada, es atacada de forma burda y de forma vulgar. Incluso a nosotros nos parece muy reprochable que las propuestas que ha hecho el doctor Picardo, por ejemplo, desde la Universidad Francisco Gavidia, le hayan valido que haya sido acusado tildado, digamos, de imbécil y de loco, ¿verdad? Siendo una persona estudiosa, como tú dices, siendo una persona que está haciendo propuestas sobre la base de los datos que proporciona el mismo gobierno, ¿verdad? Que eso es lo único que deja en evidencia, y nos parece que por eso es la molestia del gobierno. Lo único que deja en evidencia es la poca credibilidad que hay en esos datos, porque nosotros también hemos denunciado que hay un subregistro, no el subregistro normal que se da en situaciones críticas, sino un subregistro intencionado. Sabemos que el Ministerio de Salud lleva un registro adicional al registro oficial, a los casos que publica oficialmente. Ellos llevan otro registro en donde sí van como anotando la realidad de los casos, la cantidad real de casos afectados, de muertes, y deciden de ahí qué es lo que van a publicar para hacer justamente ese manejo o esa manipulación burda de datos, esa manipulación política que tiene, a nuestro juicio, el único fin de mantener a la población asustada, de mantener a la población controlada a través del miedo, y que la gente, como hemos visto, que hay ya sectores, personas que se manifiestan y dicen aquí la única forma de solucionar el problema es estado de excepción, es que nos encierren, ¿verdad? Esa es la intencionalidad. Entonces, por eso el rechazo a las expresiones informadas, a las expresiones y propuestas que van más sobre la base de datos
científicos, de análisis más profundos, porque pues chocan, ¿verdad?, con la intencionalidad que tiene el gobierno de encerrarnos para seguir haciendo y deshaciendo con los recursos públicos sin que nadie exija cuentas, sin que nadie verifique y sin que nadie pues cuestione ninguna de las decisiones que el gobierno está tomando. Y eso demuestra una vez más el carácter y la naturaleza autoritaria del gobierno que hoy por hoy tenemos en El Salvador. ¿Qué consecuencias traería, tomando en cuenta que ya tenemos estudios que dicen que la economía se va a ver sumamente afectada? Incluso se habla de que las muertes por pobreza, por hambre, podrían ser incalculables comparándolas con las muertes por COVID. Un confinamiento como el que propone el gobierno profundizaría más esos problemas, Roxana. Lo profundizaría totalmente, sería básicamente volver al país, un país dependiente totalmente de las migajas, porque no son ayudas, ¿verdad?, de las migajas que el gobierno quiera brindarle a la población. Ahí tenemos el ejemplo de la famosa bolsa solidaria, Luis. Al día de hoy estamos 14 de julio y siguen haciendo la primera entrega de la bolsa solidaria. Se supone que la bolsa solidaria de alimentos que generaron, que se hizo la compra y que se genera independientemente de si estamos de acuerdo o no con dónde compraron, con cómo compraron, pero la idea era darle una canasta de alimentos o una bolsa de alimentos a las poblaciones más afectadas para que no sientan entonces la urgencia de salir a rebuscarse para generar ingresos y poder llevar sustento a sus viviendas. Se supone que esa bolsa solidaria se iba a entregar mensualmente y empezaron a entregarle, esa fue la estrategia que diseñan para sustituir lo de los $300, visto que lo de los $300 fue un fracaso, ¿verdad? Entonces dicen, vamos a entregar mejor comida, vamos a entregar insumos alimenticios. Empiezan esa distribución de alimentos en el mes de junio, ¿verdad? Y estamos ya mediados de julio y siguen haciendo la primera entrega de alimentos. Ya hay familias que debieran estar recibiendo la segunda entrega, ¿verdad? Pero hemos visto que básicamente lo que están haciendo es usar esta entrega de alimentos con fines propagandísticos, con fines electorales, porque estamos ya a las puertas del proceso electoral del próximo febrero, y entonces en forma adelantada están aprovechando el partido de gobierno y el partido Nuevas Ideas para pues hacer campaña electoral adelantada con estos recursos públicos, lo cual también es motivo de investigación y podría constituirse en un delito, porque sería una especie de fraude utilizar recursos públicos para una campaña electoral adelantada y una campaña electoral de uno o de dos partidos en concreto, ¿verdad? Entonces nos está afectando todo el sistema de vida de El Salvador. Ya el confinamiento que tuvimos pues le dio un golpe fuerte a la economía. Nosotros calculamos que recuperarnos de ese golpe va a llevar un par de años. Este gobierno va a entregar la gestión en números rojos, ¿verdad? Estamos hablando ya cuando cumpla sus 5 años y termine, va a entregar la gestión en números rojos. Pero si insiste y en encerrarnos, que ahora ya, pues por lo menos ya dicen 15 días y 15 días más, ya están hablando de entrada de 30 días, pero si insisten en encerrarnos, en paralizar totalmente la economía, un mes más, y que en ese estira y encoge podemos llegar hasta finales de año, realmente vamos a caer en niveles no registrados, no vistos, dijéramos, por nuestra gente en los últimos años de la historia. Ahorita estamos en niveles de la época en que teníamos guerra, ¿verdad? Estamos a esos niveles en términos económicos, de la afectación económica, estamos más o menos en los años 80, 85, pero sí, el gobierno insiste, entonces vamos a caer
quizás a niveles económicos de ya por los años 40, 30. Como te digo, ya no tenemos registro